Inician las actividades del encuentro de arte contemporáneo más importante de América Latina. Y viajaremos a Berlín para presenciar el espectáculo de danza y acrobacia Falling in Love. Está fabuloso, Rafael García Villegas. Tenemos grandes contenidos el día de hoy. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos a Noticias 22 en esta mitad de la semana. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y sin más preámbulo, vamos a dar paso a la información. Efectivamente, porque con Sinaloa como país invitado de honor, Minería celebra la edición 45 de su fiesta literaria. Desde el 22 de febrero, las puertas de Tacuba número 5 vuelven a abrirse y en esta ocasión para celebrar los 45 años de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Llegar a 45 años implica, pienso yo, la voluntad, la decisión de la UNAM, a través de la Facultad de Ingeniería, ¿verdad?, de permanecer, de estar ahí y de que, pandemia o no pandemia, la feria sigue. En esta 45ª edición, el programa incluirá 1,076 actividades, donde se incluyen 114 charlas y conferencias, 21 mesas redondas, 71 talleres, 39 lecturas y recitales, 777 presentaciones de libros y una variada lista de invitados. La línea, en cifras pequeñas, en realidad, varía mucho, pero el año pasado yo recuerdo que tuvimos más o menos las mismas actividades y debemos haber tenido un poco más de 2,000 participantes. Sinaloa será el estado invitado de honor, participará con 15 instituciones diferentes. 67 actividades del programa corresponden a esta entidad. Entre los que había, veíamos de quienes sabíamos que habían hecho más publicaciones, que habían tenido más vida cultural, etc. Hay estados que se destacan mucho por eso, ¿no? Digo, Veracruz, Puebla, son tradicionales, pero cada vez hay más y más estados que se preocupan. Hoy lo dije a propósito de Sinaloa. Del 26 al 28 de febrero se desarrollará la 19ª edición de las Jornadas Juveniles, como parte de los ciclos de conferencias que organiza la feria. Dentro de la inteligencia artificial es uno de los temas de mayor interés y se abordará desde diversos frentes. ¿En qué consiste? ¿Hasta dónde se llega? Etcétera. Y además inscribieron como 10 actividades, aparte de nuestro ciclo, de libros sobre inteligencia artificial. Entonces, desde el punto de vista del género, desde el punto de vista de la salud, yo me quedé con los ojos abiertos y me sucede cada año. En diferentes momentos se rendirán homenajes póstumos a figuras como Cormac McCarthy, Milán Kundera, Ignacio Solares y Adolfo Gili. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se desarrollará hasta el lunes 4 de marzo. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Carlos Miguel Prieto sigue consolidando su carrera como uno de los directores de orquesta más destacados a nivel internacional. Y un nuevo Grammy se sumó a su palmarés. A lo largo de 17 años, Carlos Miguel Prieto dirigió la Orquesta Filarmónica de Luisiana. De los últimos proyectos que realizó fue una colaboración con una de las agrupaciones más tradicionales. Una de las últimas fue una colaboración con un grupo que se llama Lost Bayou Ramblers, que Rambler es como trovador. Y Lost es como trovadores perdidos de los bayous. Los bayous son los esteros, ¿no? Entonces al oeste de Nueva Orleans hay toda una zona llena de esteros que es muy peculiar, ¿no? Que también hay zonas así en el estado de Veracruz y en el estado de Tabasco, en México, que son zonas muy pantanosas y en donde hay una cultura muy especial. Y en este caso es una cultura francesa que trajeron los franceses que inicialmente emigraron a Canadá y después a Luisiana. La gran sorpresa del pasado domingo pues fue que el disco ganó un Grammy, y es decir que pues la Orquesta Filarmónica de Luisiana, yo mismo y este grupo ganamos un Grammy por algo que fue una colaboración increíble, musical, cultural, porque es algo que une diferentes culturas, y son culturas como puede ser la cultura de la música francesa, pero también de la música irlandesa con estos violines, también música un poquito alemana, y algo también ahí de hispano, de mexicano y de español,
además de cultura africana. O sea, imagínate la maravilla. Las canciones populares eran interpretadas por los campesinos que emigraron al nuevo continente. Tienen una carga emocional muy particular y su instrumentación combina el violín y algunas percusiones. No solo tiene un acordeón, también tiene percusiones muy interesantes y en algunos casos una cosa que se llama un washboard, que es como un chaleco de metal que tiene unas como ranuras que cuando se tocan a veces así o con una cuchara se vuelve un instrumento de percusión o un instrumento melódico. Eso es, el acordeón es una combinación de la cultura francesa con algo de alemana. Para el actual director de la Orquesta Sinfónica de Minería, este premio de la Academia es un reconocimiento a la riqueza que aporta la migración. Además, estos chavos, los de la banda, los de Lost Bayou Ramblers, son nietos de la última generación de francoparlantes. Ellos ya no son francoparlantes, pero sí cantan en francés. Es decir, el francés se mantiene en la tradición musical, pero ya no se mantiene en la vida de todos los días. Y eso también es otro fenómeno muy interesante sobre el bagaje histórico. Por ejemplo, a mí que me toca muchísimo estar con comunidades mexicanas en Estados Unidos, algunas de las cuales ya están perdiendo el español muy tristemente, pero siguen cantando en español. Entonces, ese es el mismo fenómeno, que el idioma está unido con la música de una manera muy interesante. Noticias 22, Alberto Aranda. El séptimo arte nipón encuentra ecos en México. Esta selecta muestra da cuenta del quehacer cinematográfico contemporáneo del país del sol naciente. Este 2024 el Japanese Film Festival recupera su formato presencial en México. Sabemos que a los amantes del cine les gusta ver las películas en pantalla grande. Entonces, esta es una edición especial del Japanese Film Festival, ahora en cines. En la programación se han considerado 3 producciones diferentes. La primera de ellas, lunes, Nos vemos esta semana, de Ryo Takebayashi. Mañana jueves 8 de febrero se realizará una sesión de preguntas y respuestas con el productor de la misma, Daisuke Noro. Él viene como invitado especial para platicarnos un poco de la producción de esta película, porque él es un productor novel que se ha formado en la producción, pero de comercial, de mercado. Pero con esta marca su debut y es una comedia de oficina, por así decirlo. Es como mostrándonos el mundo godín de Japón. El viernes 9 de febrero se realizará una función especial en el CCC. Allí Daisuke Noro ofrecerá una conferencia magistral sobre la producción cinematográfica en Japón. La segunda película que se verá en la pantalla grande es Las líneas que me definen, de Koizumi Nori. Sería como un drama juvenil, pero creo que lo manejamos más como coming of age story, ¿no? Es de un chico que se descubre a sí mismo después de una tragedia familiar en el arte, y específicamente en el arte tradicional japonés conocido como sumie, que es la pintura con tinta. Y así se pasa la batuta de Maeda Tetsu, es el tercer largometraje del festival. Este es como más bien un drama familiar, pero no drama trágico, sino que es un poco cómo se manejan las dinámicas familiares contemporáneas en Japón, porque nos relata la historia de una chica, Yuko, que tiene 2 padres y 3 mamás. La programación de estas 3 películas se extiende hasta el 16 de marzo. Pasará por la Cineteca Nacional y el CCC en la Ciudad de México, pero también en la Cineteca Rosalío Solano de Querétaro y el Museo Amparo de Puebla. Los horarios se pueden consultar en las carteleras correspondientes. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Les platicamos que una de las agrupaciones de danza de mayor arraigo en el estado de Hidalgo está de fiesta. Y la celebración incluye una gira por distintos puntos del país. Yo no sé por qué el creador pudo haberse equivocado. Con emoción, el Ballet Folclórico de Pachuca llega a sus 20 años. Arduo trabajo y múltiples presentaciones en todo México. 2 décadas llevando música, danza y tradiciones que representa a nuestro país, pero sobre todo al estado de Hidalgo, que este miércoles corona con una presentación gratuita en el corazón de su ciudad.
el día de hoy estaremos aquí en el Auditorio Gota de Plata en la ciudad de Pachuca, celebrando estos 20 años con un programa muy emotivo y especial, con algunos cuadros que han sido pues plasmados ya dentro de la compañía, muy característicos, con unos invitados de lujo, el cual es la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo. También tenemos al tenor Fausto Villagrán y tenemos un ensamble huasteco que son los Tlahuilos, quienes nos han acompañado a lo largo de estos 20 años en diferentes giras que hemos realizado dentro y fuera de nuestra ciudad. El programa estará conformado por algunas danzas, piezas sinfónicas como el danzón número 2 de Márquez, sones de Jalisco, la conga de fuego, además de representaciones de los estados de Chiapas, Yucatán, Veracruz y obviamente el estado de Hidalgo. Y cerramos con una pieza icónica que es pues de nuestro país, muy característica, el Huapango de Moncayo, y a través de esa pieza nosotros reflejamos y representamos las danzas y los bailes más importantes de nuestro estado. El estado de Hidalgo cuenta con 10 regiones naturales. De esas 10 regiones naturales cuentan con su propia gastronomía, su fauna, sus vestuarios, sus instrumentos musicales y hasta sus lenguas también. Entonces hemos querido representar eso en nuestro estado, en esa pieza del Huapango de Moncayo, para cerrar con esta función de gala. Con motivo de los 20 años de la creación del Ballet Folclórico de Pachuca, se presentará en marzo en la Sala de Conciertos Elisa Carrillo, en Texcoco, y para junio en el Centro Cultural Los Pinos. Este espectáculo se ha creado con muchas ganas, con mucha alegría, pero sobre todo con mucha gratitud hacia el público que siempre nos ha recibido en cualquier espacio donde el ballet se ha presentado. Para Noticias 22, Diana Telles. Se cumplen 60 años de la invasión británica. Uno de los hitos que sin duda revolucionaron la historia de la música. Hace 60 años, los Beatles, la banda británica más influyente de la historia del rock, estaba despegando con destino a América. El 7 de febrero de 1964, John, Paul, George y Ringo abordaron el avión que los llevó a Nueva York, y ese mismo día ya estaban pisando tierras norteamericanas. Sorpresivamente, una multitud de casi 3,000 seguidores los recibió en la Gran Manzana. Además de que durante toda su estancia fueron bloqueados por decenas de periodistas y seguidores. 2 días después, el 9 de febrero, hicieron su primera actuación en vivo en el show de Ed Sullivan, el cual fue sintonizado por casi 74 millones de espectadores. Con solo 13 minutos en televisión, cambiaron la historia de la música popular en los Estados Unidos. Después de varios conciertos, entrevistas y presentaciones, los Beatles regresaron al aeropuerto de Heathrow, en Londres, el 22 de febrero. Al llegar, fueron ovacionados por más de 10,000 aficionados. Desde esa visita se acuñó el término Beatlemanía, el cual se volvió muy popular en México. Para Noticias 22, Natalia Ochoa. La vulnerabilidad de nuestros datos personales y sus posibles consecuencias son la premisa de la película Nudus, que está conquistando audiencias allende las fronteras. Todo está ahí, Laura. El poder que la inteligencia artificial ha adquirido en el mundo y el papel de las redes sociales en la vida de las personas son 2 de los temas que aborda la película Nudus del mexicano Gibran Bazán. Una cinta que reflexiona en torno a las implicaciones que tiene que miles de millones de datos de usuarios estén disponibles y abiertos para consulta libre. Creo que es una película que surge realmente de observar lo que está sucediendo, que no hay una regulación real para las redes sociales, para el rastro cibernético, está lleno de lagunas legales. Ahorita, digamos que el espacio de las redes es un poco como el viejo oeste, o sea, no hay ni Dios ni ley. Esta película le llevó 2 años de trabajo a Bazán y una de sus premisas es que todo lo que publica hoy un usuario será utilizado en su contra en un mundo donde la privacidad es una ilusión. La cinta narra la historia de Laura Cohen, una mujer joven que despierta de un coma en un misterioso cuarto blanco en donde ocurren sucesos cuánticos y donde es interrogada constantemente acerca de su pasado. Pero lo curioso es que utilizan como herramienta las redes sociales y los mensajes que ella creyó que había borrado y todo su rastro de cámaras de seguridad, de GPS, todo lo que ella creyó que era privado, se da cuenta que nunca lo fue.
y ellos tienen una gran base de datos con todo su historial. Nudus en latín significa desnudo, y en esta cinta la palabra hace alusión a la exposición con la que viven las personas en las plataformas digitales. Hace unos 5 o 6 días se dio la mayor filtración de la historia, con 26,000 millones de datos sensibles de diversas empresas. Y a nosotros no nos sorprendió, porque nuestra película Nudus surgió de investigar que esto iba a pasar, y pues justamente la tomamos como una película primero de ficción, pero luego nos estamos dando cuenta que ya no es ficción, es más realidad. Nudus se estrenará en las salas estadounidenses el próximo 8 de febrero y llegará a México a finales de marzo e inicios de abril. Noticias 22, Karen Rivera. Iniciaron las actividades de Sonamaco, uno de los encuentros de galeristas más grande de América Latina. Víctor Gaspar se encuentra en el epicentro de esta fiesta y nos tiene el reporte completo. Adelante, Vic. Inicia la Semana del Arte en Ciudad de México y el punto de arranque es la inauguración de Sonamaco 2024, encuentro del arte que conmemora 2 décadas de existencia. Vamos a conocer qué nos trae esta nueva edición. Siento que Sonamaco es un escenario único para confrontar el público desprejuiciado, el público que pregunta. Me parece que la feria también como se siente como parte de la ciudad de una manera como muy auténtica y muy directa, y el público viene y como que recorre la feria también con mucho sentido de pertenencia, ¿no? Y creo que eso es lindo y eso es único, ¿no? Eso no suele pasar en otras ferias del mundo, donde quizás sí que hay un público mucho más profesional, ¿no? Y aquí está muy balanceado. En 2022, el artista alemán afincado en México, Robert Janitz, presentó una instalación pictórica en el Museo Nahuacalli. Resultado de esto es este libro que se presenta mañana aquí en Sonamaco, y también su obra está presente aquí en esta edición 2024 de Sonamaco, La suegra y yo. Bernardo Sanger nos habla de estas 2 piezas. Cuéntanos un poco, nos recuerdan un poco a la pintura que vimos en Nahuacalli en 2022. Robert llega a México hace 4 años. Hace 3 años y se enamora de estos paisajes. Para él son retratos de la parte posterior de la cabeza, pero una vez que llega a México se enamora de Dr. Atl, se enamora de todos estos volcanes y empieza a generar este vínculo que tiene con su natal Alemania, específicamente con una zona de Frankfurt, donde también hay una cordillera volcánica extinta, y simplemente empieza a hacer estas conexiones, ¿no? La escultura también tiene cabida en Sonamaco 2024 con la propuesta un tanto orgánica que nos recuerda a los corales del regiomontano Andrés Anza. Se inspira mucho en la naturaleza, en las formas orgánicas de la naturaleza. Esta obra, por ejemplo, se llama El Cerro de la Silla, ¿no? Monterrey. Y el material con el que Andrés trabaja es cerámica, y después va creando igual con cerámica, va poniendo piquito por piquito, después lo pinta con pintura acrílica. Y el diálogo de Andrés usa sus esculturas como metáfora de relaciones humanas, ¿no? O sea, tú ves una escultura y te llama la atención y te acercas y la ves, pero cambia, ¿no? O sea, dependiendo de dónde la veas, dependiendo si la ves de arriba, de abajo, de la derecha, a la izquierda, va cambiando la forma, y es lo mismo con los seres humanos. Moviéndose entre la pintura y la escultura, Romeo Gómez López nos presenta una serie de trabajos que incluyen movimiento, presencia, tridimensionalidad. Gracias por la entrevista, Romeo. Cuéntanos un poco de este trabajo. Claro que sí. Estoy haciendo un proyecto que se llama Pieles Turistas, y se trata de la piel, por supuesto, del color de piel de las personas que vienen a México. Por acá tenemos el kraken, que los calamares no se fosilizan. Los calamares necesitan ser alcalinos para mantenerse a flote en el agua, en el mar. Entonces no hay fósiles de calamares. A mí me interesó eso para usarlo como un retrato de la clase media blanca en México, de cómo utilizamos aguas alcalinas, cómo se volvió una moda usar el agua alcalina para alcalinizar nuestro cuerpo, ¿no? Y para borrar nuestra huella de carbono.
Y con este pequeño recorrido nos despedimos por el momento, pero continuaremos con este recorrido en Sonamaco 2024 más adelante aquí en Noticias 22. Bueno, mucho que ver próximamente. El Salón ACME, la Feria Bada, también va a visitarlas Víctor Gaspar. Y por lo pronto estuvo por ahí viendo otras cositas como fotografía, instalaciones. Vamos a ver esto que nos preparó además. Una de las preocupaciones de la fotografía es su originalidad y la intervención de la inteligencia artificial. Hay un ingeniero en sistemas que trabaja con Amazon y que ha generado estas imágenes sobre las cuales nos habla José Antonio Martínez. Son imágenes generadas en una red neuronal que analiza millones y millones de imágenes. Dicho eso, Elman Mansibo hace 7 años, 8 años, trabajando en su tesis para el doctorado, se cuestionó y dijo, si existen los modelos que reconocen en las imágenes personas, objetos, ¿cuál sería el proceso contrario? Si yo le doy un texto, ¿qué imagen me genera? Desarrolló el modelo y lo que se produjo fue esto que ustedes están viendo. Las primeras imágenes generadas en un modelo texto a imagen. La Galería HGZ de Querétaro también trae propuestas de artistas emergentes, como es el caso de José Oscura, con esta instalación de fibras y de sexualidad. Cuéntanos un poco. Pues el proyecto se llama La Maquila Erótica y bueno, son piezas hechas artesanalmente como con lana, materiales reutilizados para crear piezas más didácticas, ¿no? Un poquito más enfocado hacia lo positivo de la sexualidad y cómo liberarnos del tabú, ¿no? Básicamente es un rompehielos y una invitación a ver las cosas de una manera más amable. Muy bien, el material del que te sirves. Es lana, todo es principalmente lana picada y pues literalmente es así con una hojita pasarte unas buenas horas, unos buenos días tejiendo y se va dando forma a esto. Y desde esta instalación titulada Camino del cubano Osvaldo González, nos despedimos desde Sonamaco 2024, que celebra 2 décadas de existencia y cuyo programa usted puede consultar en el sitio electrónico que aparece en pantalla. En la cámara, Saúl Nieto y Juan Manuel Arcos, Noticias 22, Víctor Gaspar. Gracias, Víctor. Estaremos al pendiente del reporte los próximos días y cambiamos de tema porque en su trabajo, La Quinta Raíz, encuentra ecos que desafían las fronteras geográficas y temporales. Para hacer un grabado en metal, pues necesitamos la lámina. Conoce a Ingrid Sáenz, una artista especializada en grabado originaria de Veracruz, que imparte talleres de arte en las comunidades indígenas de Oaxaca, en colectivos de mujeres y niños principalmente afromexicanos. Cuando empecé a mostrar las obras de los niños afromexicanos, mucha gente se interesó y un amigo que vive en Suiza me pidió llevar la obra para allá. Entonces, se ha estado exponiendo en Suiza, en Francia y en España. Esto les ha traído como un plus a estos niños que trabajaron conmigo, porque pues se les ha pagado su grabado. Estas comunidades están, como te decía, abandonadas por el gobierno, carecen de facilidades de trabajo. Esto puede ser algo que los retenga. Yo siempre digo como que se enamoren de una actividad para que no se tengan que ir a Estados Unidos. Es una comunidad que, bueno, son comunidades que emigran. El trabajo de Ingrid ha sido alimentado por el color de su piel, del significado que representa en un mundo que señala. Por ello, expone en sus hilografías a mujeres costeñas, donde se dejan ver aspectos políticos y feministas. Como mujeres valiosas desde lo cotidiano, no solo de lo estético que nos imponen algunos patrones, por ejemplo, la televisión, la moda, como aprender a valorar nuestra estética por el simple hecho de ser. La artista resume la esencia de su trabajo al asegurar que
Las mujeres negras no son un aparato sexual y son más que un cuerpo esbelto. Para Noticias 22, Nicole Rubio. Más artes plásticas, libros en un instante. Además, una gran exposición de la que les platicamos en Alemania. Así está. Al volver, Noticias 22. Construimos y rehabilitamos infraestructura para que llegar sea accesible para todas y todos. Más de 8,000 kilómetros construidos. Esto equivale a recorrer una distancia desde Chetumal hasta Alaska. Se han invertido más de 500,000 millones de pesos para beneficio de los 129 millones de mexicanos. Más que números, nuestro compromiso es con el pueblo de México. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Hay veces que vale la pena recordar el pasado, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. Observar a tus hijos graduarse, gracias a que tuvieron una educación gratuita. Y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya. PRI. Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde. Mi INE es valioso porque aunque esté lejos, nos une. Mi INE es valioso porque mi país me importa. Es importante tener mi INE porque es mi derecho de ejercer mi voto desde acá. Si tienes familiares o amigos que viven en el extranjero, avísales que pueden registrarse para votar de manera postal, electrónica o por primera vez de forma presencial. Consulta las sedes en votoextranjero.mx. Mi INE es valioso porque mi voto es mi voz en México. En este periodo electoral, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, te brinda atención en caso de ser testigo o víctima de un delito electoral. Ofrecerte dinero a cambio de tu voto, recoger tu credencial para votar, condicionar tu voto mediante cualquier presión o amenaza. Son solo algunos de ellos. Infórmate. Cualquier anomalía, repórtala al 01800 7028 770 en nuestras redes sociales o en la aplicación móvil FGJ-Domex, disponible de manera gratuita. Estado de México. En el 2024 queremos que gane la esperanza, que gane el bienestar que abraza, que ganen los derechos que liberan, que gane la prosperidad compartida, que gane la honestidad que transforma, que gane el cambio que nos une como movimiento. En este 2024, que gane la gente, porque donde gana Morena, gana el pueblo. Morena, la esperanza de México. Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. PT, PT es la cuarta ley, PT, PT es la cuarta ley, PT es la cuarta transformación porque México merece más. Ay, PT. El periodismo, la cultura y la política se unen en este espacio. Que viviéramos una época de más hospitalidad, de justicia, de reparación. En compañía de expertos, Guillermo Osorno conversa sobre distintos temas de la agenda nacional e internacional. Queríamos reflejar el dolor que había, ¿no? Por Si las moscas, nuevos episodios, sábados, 19:30 horas. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Bulmaro Castellanos, mejor conocido como Magú,
es un caricaturista mexicano que trabajó como cajero en el Banco Nacional de México hasta que probó suerte en un concurso del periódico El Universal, con el que ganó la oportunidad de ser publicado. El lector, al ver la caricatura política crítica, se vuelve cómplice del caricaturista cuando se identifica en su crítica, y a lo mejor, allí estaría, digamos, la contribución. Haría que los ciudadanos, yo creo que hace que los ciudadanos estén menos tensos, menos enojados. Magú dejó la carrera de Derecho para irse a San Carlos a estudiar pintura y dibujo, aunque tampoco le fue bien. Eso le dio la oportunidad de crear su propio estilo. A partir de que comprendí que yo no podría nunca jamás ser un buen dibujante, empecé a dibujar más feo de como dibujaba. Si dibujaba feo, ahora comenzaba yo a hacerlo más feo, y la gente empezó a suponer que allí había un talento y un estilo y quién sabe qué, y mis dibujos funcionaron. Ha colaborado en Proceso, 1+1 y La Jornada, donde creó suplementos de humor como Histerietas y El tataranieto del Aguizote. La caricatura política de la que estamos hablando no tiene posibilidad de salvarse de ser crítica, no puede ser otra cosa. Justo por eso mismo ha habido casos muy lamentables de caricaturistas cuyo trabajo no ha sido permanentemente crítico del poder, y por lo tanto esos caricaturistas son identificados socialmente como caricaturistas al servicio del poder. Fue ganador del Premio Nacional de Periodismo en 1982. También fue galardonado en 2011 con La Catrina, premio que se otorga en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara desde el 2002 a caricaturistas que tienen una trayectoria importante en el país. Noticias 22, José Antonio Hernández. El Friedrichstadtpalast de Berlín es conocido por sus brillantes producciones. Su nuevo espectáculo, Falling in Love, que les vamos a platicar, es un exuberante festín visual lleno de color, danza, acrobacias, los extravagantes diseños de Jean-Paul Gaultier, el destello de los cristales de Swarovski y una impresionante escenografía complementan esta puesta en escena y transportan al público a mundos alucinantes. Evelyn Alemán, de nuestro canal aliado Deutsche Welle en Berlín, nos va a contar un poquito más acerca de este exitoso show. Evelyn, ¿te escuchamos? Un gran saludo, amigos televidentes. Así es, la Friedrichstadtpalast de Berlín vuelve a lucir un nuevo show, Falling in Love, Enamorarse, un espectáculo de superlativos. Con un presupuesto de más de 14 millones de euros, esta es la producción más cara en la historia del palacio. 100 millones de cristales de Swarovski, así es, 100 millones de cristales fueron utilizados en el vestuario y la escenografía, catapultando el brillo y esplendor a otro nivel. El Friedrichstadtpalast cuenta con el mayor escenario de Europa, donde no falta la última tecnología en efectos especiales, fuentes de agua, plataformas elevables y proyecciones lumínicas. 100 bailarines, cantantes y acróbatas forman parte del elenco y lucen trajes diseñados por el francés Jean-Paul Gaultier, quien colabora con el Palacio por segunda vez. Gaultier asumió el papel de director de diseño visual y junto a su equipo se encargó del vestuario y la escenografía. Durante 2 años, Gaultier diseñó más de 500 trajes que llevan su inconfundible firma. Para enriquecer aún más sus conceptos, colaboró con la estilista rusa Sasha Frolova, especialista en látex, y el dúo canadiense Fecal Matter, conocidos por sus diseños posthumanos. Por primera vez interviene en el show un actor principal con discapacidad. El joven bailarín británico Callum Webdale, quien es sordo, interpreta al personaje central. Yu es un joven poeta sordo vestido de blanco que deambula por los jardines de diferentes colores sin encajar en ninguno. Finalmente encuentra su lugar en el Jardín del Amor, donde todos los colores, seres y estilos de vida son tratados por igual. Con más de 300,000 entradas vendidas, Falling in Love rompe otro récord, convirtiéndose en la mayor producción con mayor éxito en la historia del Friedrichstadtpalast. Falling in Love, una historia que busca motivar a las personas para que se acepten a sí mismas y a los demás, disfrutando de la vida en el aquí y el ahora. Ha sido un placer acompañarlos. Me despido con un cordial saludo desde Berlín. Evelyn Alemán, de DW.
¿Y qué les parece si ahora nos asomamos al espejo de los fantasmas? Alice Raón comenzó en la poesía logrando el reconocimiento de los creadores de su época, pero con la pintura logró tener una propuesta que trascendió el tiempo. Una muestra de ese trabajo la podemos ver en la muestra Alice Raón, El espejo de los fantasmas. Alice empieza a incursionar en la pintura, pero lo hace llegando a México. Sus primeras obras las podemos ver en 1939, que es justo el año en que ella llega, ¿no? Entonces, al llegar a México, algo que es muy sorprendente es que ella empieza a buscar los medios en los cuales ella va a pintar. Y hay una pieza muy, muy interesante, de las más tempranas de Alice, que la pinta sobre lija. Y entonces este soporte de la lija le da a ella una textura con la cual más adelante va a buscar de qué manera lo va a incursionar esta textura, que es muy sutil, muy fina, a sus obras. Alice junto con Palen llegaron a México invitados por Diego Rivera y Frida Kahlo. Aquí se relacionaron con artistas como Leonora Carrington, Rufino Tamayo, Remedios Varo e incluso con Francisco Toledo y Manuel Felgueres. Palen es el precursor del expresionismo abstracto en Estados Unidos y bueno, obviamente en el mundo, pero Alice es la precursora en México de la pintura abstracta. Entonces, aquí la gente se va a dar cuenta de que ella ya lo que estaba pintando en los 40, pues es muchísimo, muy avanzado a lo que muchos artistas después empezaron a pintar. Primero que nada, en esta sala quisimos hacer una lectura con Palen, que Palen, pues, como bien saben, es su esposo, después se divorcia, pero es la gente más cercana, porque no es que hayan tenido un divorcio y se separaron, siguen siendo amigos, siguen colaborando en la revista DIN, que es una de las revistas donde mucha gente muy importante de Europa, de Estados Unidos y de México convergen en esta revista. La obra que ha reunido la Galería Oscar Román permite ver el desarrollo plástico de Alice, pero también cómo su experimentación fue determinante para las futuras generaciones de creadores. En su creación, en su faceta creativa, recordemos que cuando ella deja la poesía pues tiene muchos matices, tiene muchas vertientes y muchas corrientes. Y Alice desde un principio fue una artista que empezó evolucionando, empezó creciendo, empezó realizando una serie de piezas donde no se quedó ella con lo que tenía, sino quiso siempre experimentar, quiso siempre entrar en esa búsqueda. Noticias 22, Alberto Aranda. La esencia de la maternidad teje los hilos de esta historia que nos enseña a soñar como sueñan los árboles. Ambientada en la Ciudad de México de la década de los 40, Brenda Lozano nos presenta su nueva novela, Soñar como sueñan los árboles. La historia de una niña de 2 años que aún no habla y cuya familia se aboca durante casi un año a su recuperación, y en donde los 4 hermanos menores de la pequeña pasan a segundo plano. Ellos pues vienen de una familia acomodada, de un contexto acomodado en el que pueden pues mover los hilos de muchas palancas y cosas para de alguna manera dar con ella. No dan con ella tan fácil y pasan casi un año hasta que dan con ella, que va en paralelo con otra familia que pues a su vez han tenido el deseo de formar una familia. La mujer de esta historia paralela se llama Nuria, la mamá de la niña que desaparece o que es robada, se llama Gloria. Y bueno, en esta historia paralela es una familia que ha deseado durante muchos años ser padres. En esta novela, Brenda Lozano destaca con un tono femenino la maternidad y la angustia de las familias. Hay muchas de esas cosas que nos apelan en el presente. Por ejemplo, que a una madre se le llame madre soltera, todavía en la actualidad, como si fuera un estado civil, pues creo que son cosas que se pueden cuestionar, ¿no? Y a mí todo ese tipo de temas me interesaba cuestionarlos desde la ficción. Una narradora en el presente que cuenta una historia que ocurre en esa época, pero cómo
qué roces puede haber ahí, qué respuestas también puede haber ahí. La autora destaca la figura de su bisabuela como una mujer que inspira y nutre la historia. Por otro lado, Brenda Lozano echa mano de imágenes de agua en sus diversas formas para dar cuenta del estado de ánimo de sus personajes, los cuales, a su vez, parecen estar representados en los árboles del título de la novela. Hablar más bien de musicalidad, ¿no? Y de cómo a veces escuchar ciertos diálogos o simplemente una descripción puede tener también su propia musicalidad, ¿no? Que es eso, ¿no? Los géneros creo que tienen mucha fluidez entre unos y otros, ¿no? Que haya también aspectos periodísticos, que haya también aspectos pues de crónica, de narrativa, de ensayo, ¿no? Soñar como sueñan los árboles aparece en el sello Alfaguara. Noticias 22, Víctor Gaspar. Confirmado, todos en el mundo moderno tenemos algo de neandertales. Restos de ADN recuperados de huesos encontrados en una cueva a 8 metros de profundidad en Ranis, ciudad del este de Alemania, revelan que probablemente los neandertales y los Homo sapiens vivieron juntos en el norte de Europa hace 45.000 años. Este nuevo descubrimiento cambia por completo la idea que se tenía sobre la llegada del Homo sapiens al noroeste de Europa, pues anteriormente se pensaba que este había sido después de la desaparición del neandertal en el suroeste del continente. Además, los fósiles sugieren que los humanos modernos fueron quienes crearon las herramientas de piedra, que alguna vez los arqueólogos creyeron fueron elaboradas hace 40.000 años por los neandertales. Esto significa que los dos grupos en algún punto se cruzaron, permitiendo que la mayoría de los humanos cuenten con un poco de ADN neandertal. Para Noticias 22, Natalia Ochoa. Su diario es más que un testimonio de una oscura realidad. También es un llamado a la esperanza. Las notas de esperanza que Ana Frank escribió entre los 13 y los 15 años, oculta, perseguida por los nazis, son el hilo conductor de la exposición que nos presenta el Museo Memoria y Tolerancia, 80 años después de que escribiera su diario. Por primera vez, el sitio que sirvió como refugio para la joven judía y su familia es recreado en México. Desde la cocina hasta el sanitario, pasando por el escritorio y la habitación donde durmió durante 761 días, mientras se ocultaba de los nazis en la primera mitad del siglo XX, se pueden observar, habitar, caminar a escala real en la muestra Ana Frank, Notas de Esperanza, que llega al Museo Memoria y Tolerancia gracias a la colaboración de la Casa de Ana Frank en Ámsterdam y el Centro Ana Frank en Argentina. Estamos usando el acervo de la Casa de Ana Frank de Ámsterdam. Y es algo muy serio, porque la Casa de Ana Frank de Ámsterdam no ha permitido, desde su fundación en 1960, como museo y como centro de la paz, realizar exposiciones temporales. Somos la primer sede en el mundo que puede hablar de este tema y estamos muy orgullosos. La museografía poderosa, cautivadora, recibe al público con la intervención artística Hojas al vuelo, que simboliza los pensamientos de la niña que nació un 12 de junio de 1929 en Frankfurt del Meno, Alemania, para dar paso a un recorrido conmovedor, inigualable, a través de las salas como Los sueños de una niña, Los Frank antes del nazismo, La decisión de emigrar y La casa de atrás, un ejemplo de bondad y valentía donde se pueden ver objetos originales que cuentan la historia del Holocausto. Y los espacios se sienten reducidos por lo mismo, porque la gente va a transitar el escondite. Tenemos un gran homenaje al legado de Ana Frank, sus frases más entrañables, sus pensamientos, su inspiración. Quisimos tratar de recrearla, llevar al espectador a ese viaje, ¿no? Ese viaje en el tiempo y ese viaje en la sensación y ese viaje de esta niña que en ese espacio pudo escribir este diario tan maravilloso.
Inspirada en el diario de Ana Frank, uno de los libros más leídos de la historia, la exposición invita a los visitantes, a los jóvenes en particular, a reconectar con la actualidad y con las millones de personas forzadas a migrar. Y decidimos abonar parte de la costumbre que ya tiene el Museo Memoria y Tolerancia en la pregunta: ¿y tú qué estás haciendo por cambiar al mundo? Ana Frank decía que no había que esperar ni un solo momento para empezar a cambiar el mundo. Con imágenes de Daniel Rodríguez y Francisco Hidalgo, reportó Karen Rivera. ¿Y qué creen? Canadá, así como lo escuchan, ha caído en la trampa de la población. Canadá es conocido, entre otras cosas, por su política de puertas abiertas a la migración. Esto ha permitido, a lo largo de los años, la llegada de talentos y abundante mano de obra que ha dinamizado su economía, entre ellos muchos de América Latina. Aunque el gobierno establece límites a los nuevos residentes permanentes, hasta ahora no lo ha hecho a los no permanentes, categoría que incluye sobre todo a estudiantes extranjeros, aunque también a trabajadores temporales y refugiados, según un reporte de BBC News. Así, el año pasado se concedieron visados a unos 454.590 nuevos residentes permanentes y 804.690 a no permanentes, y han provocado, según el Banco Nacional de Canadá, el preocupante fenómeno de la trampa de la población que ocurre cuando el número de habitantes de un país crece rápido, pero su economía no puede desarrollarse al mismo ritmo. A raíz de este acontecimiento, el gobierno ha limitado por 2 años, desde 2024, el número de nuevos visados para estudiantes internacionales a 360,000. Lo que supondría un recorte de 35% respecto a 2023. Además, el gobierno lanzó un programa piloto para tratar que los nuevos ciudadanos se asienten en las zonas rurales y del norte del país, donde la presión demográfica es menor. Expertos creen que las iniciativas del gobierno contribuyen a aliviar los efectos de la explosión demográfica en Canadá. Si bien la mayoría ve con escepticismo que pueda solucionar los problemas de la trampa de la población y la escasez de vivienda. Para Noticias 22, Evana Fonseca. Esta publicación nos brinda una oportunidad para revisitar y entender la historia de nuestro país desde una perspectiva amena y entrañable. La publicación titulada De la conquista a la independencia reúne los textos de Fernando Benítez, que le dedicó al estudio del virreinato, a través de una versión amena, accesible, llena de anécdotas curiosas y personajes notables. Desde que lo abres hasta que lo cierras, dices, ahora sí ya entiendo mucho más este país. Este tomo comprende 3 publicaciones del historiador y periodista mexicano. El primero se titula Los primeros mexicanos, la vida criolla en el siglo XVI, en el que narra, entre otras historias, la primera conspiración que se hizo para buscar la independencia. De hecho, es un libro bastante bonito porque nos habla de la belleza de la ciudad, recorre las crónicas que se hacían, ¿no? Que se escribieron en ese momento sobre la Ciudad de México, incluso los poemas a los primeros poetas, la grandeza mexicana de Fernando de Balbuena. El segundo título corresponde a Los demonios del convento, que se concentra en los últimos años del siglo XVII. Ahí también nos dice, por ejemplo, que la Ciudad de México era una ciudad, ¿cómo decir? Casi conventual, ¿no? Era una ciudad santa. Y pasa revista, por ejemplo, a varios personajes que eran religiosos, por supuesto, que se habían empeñado en erradicar el pecado de la Ciudad de México, ¿no? Estaban en contra principalmente de la mujer. Era impresionante cómo asediaban a las mujeres para meterlas a los conventos, porque ahí no podían hacer daño. El libro, todo esto es el contexto que nos está dando para entender la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. La publicación finaliza con El peso de la noche, en el que da cuenta de la gran desigualdad que se vivía en la sociedad mexicana en el siglo XVIII, que derivó en la independencia.
Hace un recorrido también de la historia de España para que podamos entender el contexto que nos llevó a la lucha por la independencia. Pero se centra también en un hecho específico, la expulsión de los jesuitas en 1769, si no me equivoco. Plantea que esa expulsión de alguna manera agitó los ánimos en la Nueva España, porque los jesuitas eran muy queridos aquí. Nos da una visión de todo el México de la época oscura de México, ¿no? Desde que se le ha llamado nuestra Edad Media, la época colonial, que no la conocíamos, y ahora después de leer el libro dices, claro, o sea, por eso somos como somos y por eso nos comportamos como nos comportamos. Esta publicación ya se encuentra disponible en todas las librerías. Con imágenes de Óscar López y Juan Manuel Arcos, informó Óscar Cortés. Empaquen la imaginación, los recuerdos de infancia para dar la vuelta al mundo en 150 juguetes. El Museo Nacional de las Culturas del Mundo y el Instituto Mexicano del Seguro Social presentan la exposición La Vuelta al Mundo en 150 juguetes. La premisa de la exposición es reflexionar sobre el concepto completo de lo que es un juguete, en el sentido de que incluya no únicamente la parte lúdica o de diversión, sino también la parte del material con el que se hacen, los referentes a partir de los cuales se hacen, la parte cognitiva, evolutiva en la que han intervenido y su relación con la cultura. De hecho, la primera unidad temática se refiere al material con el cual está elaborado y se puede percibir desde la madera hasta la piedra jabonosa que es tallada por el pueblo inuit. Y precisamente la última unidad temática es donde ya se tiene la presencia del plástico en mayor medida y también el metal. Estas piezas del acervo del Museo Nacional de las Culturas del Mundo son donaciones y adquisiciones de particulares, instituciones y embajadas. De hecho, la primera donación recibida de Japón en este museo fue un juguete. Aquí se pueden ver títeres de Europa Central, marionetas de Indonesia y muñecos de América del Norte, Guatemala y Nicaragua. El curador de la exposición señala que el vínculo con el espacio y el cambio en las relaciones sociales son elementos centrales en la evolución del juguete. Ha habido toda una transformación en términos sociales de cómo nos relacionamos con los juguetes y con las personas con las cuales vamos a jugar. Y en términos culturales esta transformación también se está dando. El juguete, a final de cuentas, sí se puede decir que es un elemento para aprender, además de socializar, obviamente. El aprendizaje puede ser por varias vías. Rescatando la parte mecánica de los juguetes, podemos apreciar piezas que, si bien no se pueden considerar en principio como juguetes, a final de cuentas despiertan el interés, la dedicación del tiempo para acercarse a ellos. Al ser una imitación de la realidad, el juguete es un instrumento de socialización, de práctica de habilidades y vínculos, un relato de la historia de los pueblos, una posibilidad de educar. Una de las características principales del juguete es que copian, a final de cuentas, la realidad. Son juguetes que imitan la realidad cercana. Entonces, por eso que es recurrente la presencia de figuras humanas, pero en ese sentido lo que destaca y lo que hace llamativo al juguete es la forma en la que se le adorna. Muchos de estos juguetes que tienen forma humana están ataviados de un traje tradicional que de hecho puede estar incluso en riesgo de desaparición. La exposición La Vuelta al Mundo en 150 juguetes estará abierta en la sala de exposiciones del Centro Médico Siglo XXI hasta el 30 de abril de 2024. En la cámara, Saúl Nieto y Juan Manuel Arcos, Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues ya nos vamos y tenemos música. Hace 160 años nació en Durango uno de los más destacados exponentes de la música de concierto en nuestro país, Ricardo Castro, alumno de Melesio Morales, autor de la ópera Tzimba. Murió muy joven. Muy joven, un compositor adscrito al movimiento romántico tardío, considerado uno de los grandes sinfonistas de la escena nacional. Destacamos, por supuesto, su precioso vals Capricho para piano. No obstante, también encontramos en su vasta... él empezó a tocar a los 6 años, era un niño prodigio. Y cabe destacar que en su vasto legado encontramos también óperas, mazurcas, música de cámara
que vale la pena rescatar y disfrutar, y también por eso, por estas tendencias europeas, romanticistas tardías, pues se mantuvo un poco al margen de los movimientos de vanguardia que ya se estaban dando en esa transición del siglo XIX al siglo XX. Muy admirador de Chopin, por eso escribía mazurcas y polonesas también. Y nocturnos, tiene por supuesto también importantes nocturnos Ricardo Castro, y hoy le rendimos un tributo a la memoria de este gran compositor, originario, como ya bien decías, de Durango, pero sin duda alguna un músico universal. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches. ¿Por qué mientes?